Estamos de vuelta en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. El primer ministro de Pakistán aseguró que el acuerdo de cese del fuego logrado con India es una victoria para toda la nación. Esto pese a que el canciller indio aseguró que Pakistán había violado la tregua que se había alcanzado solo horas antes con la mediación de Estados Unidos. Desde Kiev, el presidente Emmanuel Macron aseguró que el cese del fuego entre Ucrania y Rusia debe ser incondicional. Esto tras el encuentro entre el presidente Volodymyr Zelensky y los mandatarios de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia, que amenazaron a Rusia con nuevas sanciones si no acepta la tregua de 30 días. León XIV se desplazó hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde fue enterrado su predecesor, el Papa Francisco. La visita no anunciada se produjo luego de que más temprano confirmara ante los cardenales que lo eligieron que su nombre está inspirado en el trabajo social de León XIII. Comenzamos en la región de Cachemira porque el primer ministro de Pakistán aseguró que el alto el fuego logrado con India es una victoria para toda la nación. Al tiempo, el gobierno de Islamabad dijo que continúa comprometido con la plena implementación de la tregua. Esto pese a que previamente el ministro de Exteriores de India aseguró que Pakistán violó el pacto. Al tiempo, informó que las Fuerzas Armadas recibieron instrucciones para responder a lo largo de la frontera frente a los ataques desde territorio pakistaní. Todo esto solo horas después de que el presidente Donald Trump informara del pacto y precisara que Washington medió entre India y Pakistán tras la escalada de 4 días. Durante las últimas horas se han producido reiteradas violaciones del entendimiento alcanzado esta tarde entre los directores generales de operaciones militares de la India y Pakistán. Esto constituye un incumplimiento del entendimiento alcanzado hoy. Las Fuerzas Armadas están dando una respuesta adecuada y apropiada a estas violaciones y las tomamos muy en serio. Instamos a Pakistán a que tome medidas necesarias para abordar estas violaciones y aborde la situación con seriedad y responsabilidad. El anuncio del acuerdo de alto el fuego pactado entre India y Pakistán tras el registro de días de ataques transfronterizos que han provocado la muerte de al menos 60 personas generó reacciones entre los habitantes de los territorios implicados, mientras que del lado pakistaní cuestionan la tardanza de la medida, residentes de Cachemira la celebran. Más en el informe del Mariángulo. Las calles de la Cachemira india siguen militarizadas. Tras el anuncio del acuerdo de cese el fuego, el territorio atraviesa por horas de tensa calma. Sin embargo, la medida es celebrada por algunos residentes. Quiero felicitar a ambos países por la decisión del alto el fuego. Han usado el sentido común y han llegado a esta conclusión. La guerra no es la solución a nada. Causa pérdidas educativas y económicas. Nosotros, como cachemires, estamos muy contentos. Priorizamos la humanidad. Agradecemos a Dios por este anuncio de alto el fuego. Es un alivio para nosotros, los cachemires y para todos los estados de la India. La guerra no resuelve nada. Dormiremos profundamente esta noche. La guerra nos ha mantenido despiertos. Los cachemires celebran del lado pakistaní. Las reacciones son distintas. Desde allí, algunos cuestionan la tardanza de la medida. Estados Unidos debería haber impuesto el alto al fuego antes de que India lanzara su ataque. Cuando Pakistán llevó a cabo un ataque de represalia, Estados Unidos recordó que debía haber un alto el fuego. Si Estados Unidos hubiera tenido tanta preocupación, habría impuesto un alto el fuego en Palestina. El alto el fuego acordado por Estados Unidos. Si se hubiera hecho antes del conflicto, el daño sufrido por ambos países se podría haber evitado. Si se hubiera tomado esta medida antes del inicio del conflicto, ninguno de los dos países habría sufrido pérdidas. Aún así, más vale tarde que nunca. Poco después del anuncio del cese el fuego, fue reportado el registro de varias explosiones en la ciudad de Srinagar, uno de los puntos clave en medio de la disputa que se libra en la región, por lo que la incertidumbre sigue reinando.
En otras noticias, desde Kiev, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió que la tregua entre Rusia y Ucrania lleve a la paz. Esto tras el encuentro entre Volodymyr Zelensky y los principales líderes europeos, que apoyaron la propuesta de acuerdo de alto el fuego incondicional de 30 días a partir del lunes y amenazaron con más sanciones al Kremlin si no acepta este pacto. Para analizar esta situación conectamos con Anna Korbut, ella es investigadora ucraniana y editora de Ukraine World en español. Le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿a qué sanciones adicionales se podrían referir los líderes europeos? Por ahora se trata en prorrogar las sanciones que ya están puestos. También lo importante es centrarse en sanciones que previenen que Rusia recoge el dinero para continuar la guerra, y lo más importante aquí son petróleo y también los productos energéticos que Rusia puede exportar. También es importante bloquear la infraestructura que utiliza Rusia para exportar sus productos energéticos, y eso incluye, por ejemplo, sanciones contra su sistema bancario y otros tipos de sanciones que previenen la exportación fácil del petróleo, de gas y otros productos energéticos rusos. Lo importante para Ucrania, muy importante, es bloquear la importación por Rusia de los elementos que utiliza Rusia en su industria militar para atacar a Ucrania, para bombardear las ciudades ucranianas y para utilizarlo en el frente también. Analistas e investigadores han asegurado que este tipo de presión no es la forma más eficaz para lograr que Rusia cumpla lo que se espera. ¿Por qué continúan implementando una política de sanciones? Por una parte, no sabemos qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido estas sanciones. Por otra parte, Rusia insiste mucho en cualquier conversación sobre paz, pues no conversa sobre paz, pero en cualquier conversación sobre posibilidades o diplomáticas en Ucrania, sobre Ucrania, una de las primeras cosas de que habla Rusia es cancelar las sanciones. ¿Por qué? Porque le duelen y tienen el impacto, y por eso quiere quitarse las sanciones. Así que es muy importante seguir con las sanciones y aumentar la presión económica, la presión política contra Rusia, porque la presión es el único instrumento que ha funcionado hasta ahora y va a funcionar en el futuro. Bueno, Moscú dijo en principio que ese ultimátum de los líderes europeos, que según indicaron cuenta con el apoyo de Washington, era conflictivo, pero luego resaltó que iba a estudiar la propuesta. ¿Es la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca la que hace que el Kremlin haga este tipo de declaraciones, o a qué se debe por lo menos la expectativa de analizar esta propuesta? Los ucranianos quieren paz más que nadie, pero el problema es que esta guerra de Rusia contra Ucrania no es sobre territorio, no es sobre dónde puede Rusia parar su agresión y dejar Ucrania en paz. El objetivo de Putin sigue siendo la destrucción de Ucrania, antes de Donald Trump en la Casa Blanca y con Donald Trump en la Casa Blanca. Y este objetivo no ha cambiado. Por ahora Rusia no ha mostrado en realidad, a pesar de todas las conversaciones, ningún tipo de intención de parar y renunciar a sus objetivos en Ucrania. Y, por ejemplo, las estadísticas del mes pasado, de abril, por ejemplo, puedo leerlo. En abril de este año se registró en Ucrania un número récord de víctimas civiles desde el otoño del año pasado, esto según la ONU. Al menos 200 personas o más murieron y más de 1.000 personas resultaron heridas en los ataques contra ciudades ucranianas en abril. En los 4 primeros meses de este año, de 2022-2025, ya han muerto más de 600 civiles y más de 3.000 han resultado heridos. Y este aumento gradual y constante de víctimas civiles este año está directamente relacionado con el uso de misiles de largo alcance y drones contra las ciudades
contra las ciudades, las zonas urbanas ucranianas. Lo único que ha parado a Rusia realmente hasta ahora ha sido resistencia de Ucrania con apoyo internacional en el frente y también la presión económica internacional, la presión política, pero sobre todo la presión económica con sanciones como un elemento de esta presión. Y yo creo que incluso con Donald Trump en la Casa Blanca es muy importante aumentar esta presión. Pues Ana, muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias. En otras noticias, este sábado el Papa León XIV visitó por sorpresa la Basílica de Santa María la Mayor, lugar donde se encuentra enterrado su predecesor, el Papa Francisco. Esto luego de que previamente visitara el santuario agustino de Madre del Buen Consejo en la localidad de Genazzano. Más temprano confirmó que la adopción de su nombre está inspirada en el ejemplo del Papa León XIII, autor de la histórica encíclica Rerum Novarum, en la que afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. William Gassó nos amplía. En su primera reunión con los cardenales desde su elección, el Papa León XIV explicó por qué escogió este nombre. El nuevo pontífice hizo referencia al Papa León XIII, que desarrolló la doctrina social de la Iglesia en el contexto de la primera revolución industrial a finales del siglo XIX, una doctrina que quiere retomar el nuevo Papa al momento que el mundo se enfrenta a una nueva revolución, la de la inteligencia artificial. Principalmente el Papa Leone XIII, infatti, con la histórica... He elegido tomar el nombre de León XIV principalmente porque el Papa León XIII, en su histórica encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Hoy la Iglesia ofrece a todos su rica doctrina a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial. Otra revolución industrial y a los sviluppi de la inteligencia artificial. León XIV también celebró el legado de Francisco, pidió a los cardenales seguir con su visión reformista, abogando por las misas en idiomas locales y por el diálogo con los otros cultos. También subrayó la importancia de prestar atención a las personas marginadas. Papa Francesco ne ha richiamato e attualizzato magistralmente i contenuti dell'esortazione. El Papa Francisco recordó y actualizó magistralmente los contenidos de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, de la que quiero destacar algunos aspectos fundamentales: la vuelta al primado de Cristo en el anuncio, la conversión misionera de toda la comunidad cristiana y la atención amorosa a los excluidos. Tutta la comunità cristiana. Sin embargo, León XIV podría enfrentarse a las mismas resistencias de su predecesor. Francisco fue criticado por ciertos cardenales conservadores por su doctrina social y progresista. Cerramos en Ecuador, donde el gobierno declaró 3 días de luto por los 11 militares que, según el ejército, fueron emboscados cuando participaban en una operación contra la minería ilegal en la Amazonía. Esto en medio de las acusaciones cruzadas, pues la versión oficial indica que los responsables del ataque fueron disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, mientras que ellos aseguran que fueron grupos delincuenciales ecuatorianos con los que se disputan el control del territorio. Gustavo Ortega, corresponsal de France 24, nos amplió. La masacre de soldados en la Amazonía ecuatoriana ya deja 11 militares muertos. El gobierno señaló inicialmente a un grupo armado, los Comandos de la Frontera, pero hoy esa organización rompe el silencio. En un comunicado difundido en redes sociales, los Comandos de la Frontera negaron ser los autores del ataque ocurrido en el Alto Punino, provincia de Orellana, durante una operación contra la minería ilegal. Esta agrupación armada surgió tras la disolución del Frente 48 de la FARC. Opera entre Colombia y Ecuador y se dedica al narcotráfico, la minería ilegal y el control armado en rutas fronterizas. Responde la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que a su vez se separó hace unos meses de la segunda Marquetalia. Aunque inicialmente fueron vistos como grupos residuales con influencia local, hoy controlan corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. También se han expandido hacia el territorio ecuatoriano, donde han tejido alianzas, pero también disputas con bandas locales. Pero ahora dicen que ellos no atacaron y responsabilizan a grupos de delincuencia organizada. Según su versión, fueron grupos criminales ecuatorianos quienes perpetraron la emboscada en medio de una pugna por el territorio ilegal. Apuntan directamente a los choneros, los lobos y los tiguerones, bandas que disputan el control del territorio mineros en la Amazonía.
No somos enemigos de Ecuador, dicen en un comunicado, y acusaron al gobierno de usar la tragedia como excusa para militarizar la región y reforzar vínculos con los Estados Unidos. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas continúan operativos en la zona y la Fiscalía mantiene abierta una investigación para determinar quién está detrás de esta matanza. La violencia criminal que antes operaba en las ciudades ahora avanza hacia la selva ecuatoriana. Así llegamos al final de este informativo. Ustedes, gracias por su sintonía.